días a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor. En este caso vamos a hablar de la ilusión del control. Hemos tenido muy buenos programas analizando un poco la parte real de la economía, un poco también qué es lo que podemos esperar, siempre un poquito de perspectiva de acá en adelante. Pero ¿por qué le pusimos la ilusión del control? ¿Somos nosotros capaces de controlar todo lo que nos pasa? Lo podemos llevar al nivel empresarial, lo podemos llevar incluso al nivel educativo, lo podemos llevar también al plano de gobierno. ¿Somos capaces de controlar o no? A veces nos sentimos que somos más de lo que realmente podemos controlar o no. Vamos al caso de una empresa, por ejemplo, que mira todas sus líneas, ¿no? Digamos, el nivel más ejecutivo, quizás el director más importante. Después vamos a las segundas líneas que tienen un rol fundamental dentro de la empresa. Así vamos a estar llegando hasta el último empleado, que quizás puede ser más la parte comercial, de buscar clientes, el contacto más genuino con los clientes. Bueno, y ahí hay un roce, ¿no? Un roce con los clientes. Un cliente quizás queda enojado con una entidad y uno no tiene tanto control sobre eso, o sí lo tiene. Bueno, vamos a tratar de plantearnos algunas dudas en el inversor, porque lo podemos llevar a muchos lugares, a muchos ambientes del mundo, ¿no? Sin duda, uno planifica todo, tratamos nosotros incluso como programa tratar de darles valor agregado, y la pregunta es, ¿tenemos el control de las cosas o simplemente es una ilusión? Decía Santi, en una empresa. Y repito, insisto en ese concepto. Quizás nuestra imagen de la empresa, si voy a un banco, es cómo me atendió el cajero. Que el dueño o los dueños o los accionistas del banco no tienen ni idea cómo te atendió el cajero. Claro. Pero la imagen que tenés es precisamente eso. En un gobierno, cuando uno quiere hacer algo y cuando uno quiere hacer un cambio, cuando quiere alguien planificar, incluso vamos a hacer esta cosa, esta otra, ¿controla la situación o de abajo pueden haber mandos cambiados? Desde ese punto de vista, y es lo que insistimos siempre desde el inversor, no es solo importante lo que planifiques, sino si tenés el poder de ejecutarlo. ¿Sabes, Santi, cuánto tardé en darme cuenta que ni siquiera tengo el control de mi casa? Yo a veces le digo a los chicos, tienen que hacer esto, pero finalmente también es una ilusión. Y creo que invitamos a uno de los seres para mí más inteligentes que tiene la República Argentina, porque tiene varios sombreros y nos va a tratar de enseñar eso. Si se puede enseñar, si se puede controlar, si nos tenemos que resignar a que muchas veces, por más que nosotros querremos algo, si no tenemos un buen poder de delegación y de mando, es muy difícil ejecutar. ¿De quién estamos hablando? De Diana Mondino. Tengo muchas cosas para presentarla, después vamos a elegir el sombrero que ella quiere, pero siempre decimos con Santi que nos consideramos presidentes de su club de fans, así que vamos a disfrutar mucho el programa de hoy. Totalmente, vamos a estar después escuchando los agrotips con Darío Guardado, que va a estar en un ratito, como siempre, dándonos toda la información acerca del mundo agropecuario, y también les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como Equipo ULAT. Pueden también escribirnos si tienen alguna consulta, equipo.ulat@gmail.com, y también pueden leernos www.elpuntodeequilibrio.com. ¿Empezamos a trabajar? Vamos a eso. ¿Y cómo voy a arrancar hablando yo? Después de cómo te presentamos, Diana, tenés que contarnos lo que percibís de lo que escuchaste. A ver, el tema de control implica que uno tiene que tener un objetivo hacia el cual quiere ir. Entonces, ya con eso solo, el saber hacia dónde quiero ir, una empresa, una persona, una familia, un país, tendría un gran beneficio. Pero después cómo instrumentarlo, cómo delegarlo, etcétera, ahí es donde hacemos agua. Yo creo que Argentina como país no tiene ni siquiera claro dónde quiere ir. Pero antes de meternos en eso, vos en tu casa que no podés controlar demasiado, ¿querés controlar? ¿O querés que los hijos tengan la capacidad de crear por ellos mismos, de decidir su futuro? Cuando tienen 4 años uno le dice, ponete un saquito que te vas a enfermar. Cuando tienen 30 le seguís diciendo lo mismo. O sea, ante la misma situación. Te dicen a vos. Diana, ponete un saquito que te vas a Claro, enfermar. pero lo que quiero poner es, ante la misma situación actúas en forma diferente. Así que, digamos, siempre hay que estar permanentemente pensando, dado el objetivo, ¿qué instrumentos tengo? Dado el objetivo, ¿qué instrumentos tengo? Para poder controlarlos recién. ¿Sabes qué? Cuando discutíamos con Santi el tema de hoy, a mí una frase que me quedó y fue uno de los motivos, y ahora te cuento por qué te elegimos para desarrollarlo. Viste que es muy común decir, bueno, teníamos el mejor equipo económico de los últimos 50 años, etc. Y yo lo que voy es, ¿qué retroalimenta a qué? Vos podés poner un gran economista que tuvo de presidente una persona que pudo ejecutar o quiso hacer los cambios y era un estadista. Después ese mismo ministro estaba con otro presidente que no tenía la capacidad de ejecutar y terminó siendo un desastre. Que a veces la política y el que tiene el mando es el que define
finalmente la suerte del equipo técnico. Pero después cuando le doy una vuelta, ¿cuántas veces, si el equipo técnico es bueno, puede apuntalar? Y ahí es donde huevo gallina y queríamos escucharte. Tenés huevo y gallina y que los otros también juegan. Porque el equipo técnico que tiene Argentina, cualquier país, más su director técnico o presidente o lo que sea, tiene que ver que cada acción que toma ocurre algo en el mercado, ocurre algo en el mundo, ocurre algo en el resto de la galaxia y puede ser que eso se oponga. Fíjate el caso argentino en este momento. Estábamos planificando un cierto crecimiento o esperando un cierto crecimiento en función de las pequeñas reformas micro que se van haciendo, que son múltiples, cada una chiquita pero múltiples, y la situación macro se ha desmadrado completamente. Tenemos alta inflación, tenemos unas tasas de interés real exorbitantes, etcétera, pero al mismo tiempo, si comparamos en el 2015 con situación mucho peor, los números básicos, los fundamentals de la economía mucho peor, ¿por qué no pasó nada? Porque todo el mundo decía el próximo que venga va a ser mejor. Y ahora estamos en una situación que no sabemos quién es el próximo o la próxima, y eso ante la misma situación te genera problemas. Es más, en este momento estamos en una situación mejor. Tenemos más reservas en el Banco Central, tenemos mejores precios relativos, tenemos una serie de cosas que deberían ser algo favorable, y sin embargo el temor a quién va a ser el nuevo que dirija también te está creando problemas. Así que, digamos, de nuevo, no es solamente lo que yo decido, o mi equipo económico, o la familia, sino qué pasa en el entorno. Perdón, Santi, un segundo, perdón, pero entonces estamos llegando a una conclusión. Porque desde tu punto de vista, lo que me estás diciendo, muy bien como me decías al principio, que no tenés que tener un objetivo claro. Pero finalmente, si la cabeza no funciona bien, es difícil que en el resto haga lo que haga pueda funcionar, porque le estás asignando la desconfianza al que viene, que no sé quién va a venir, termina generando falsas o expectativas negativas en el resto de la población y paraliza. Y bueno, fíjate que en este caso me parece que lo que claramente tenía el presidente Macri es insertarnos en el mundo. Y claramente el modelo económico alternativo es no insertarse, mantener una economía cerrada. Eso solo ya te genera una incertidumbre. Supongamos que esa variable no existiera. Queremos insertarnos en el mundo. ¿Los que están abajo están trabajando realmente en esa dirección? ¿Cuánto se está avanzando realmente en ese camino? ¿Mucho, poco? ¿En forma despareja? Entonces ahí es donde también tenemos un cortocircuito que no es tan fácil. Yo creo que además la población argentina no ha entendido que insertarnos en el mundo es el mejor camino que tenemos para poder crecer. ¿Crees que no hay consenso sobre eso? En el Congreso, hablo de las personas que nos representan. Estoy segura que no hay consenso. Estoy segura que no hay consenso. Hay una fuerte convicción que la competencia puede generar problemas, que el proceso de adaptación siempre es doloroso, que a lo mejor hasta que haya algo nuevo vas a tener que pasar por un estadio muy malo, que es el que tenemos ahora, y nadie quiere soportar ese costo. Estoy absolutamente seguro que un gran porcentaje de la dirigencia del Congreso, de nuestros jueces, de los empresarios, etcétera, preferiría el statu quo. Y ahí te retrucan, por ejemplo, y te dicen, pero Estados Unidos está aplicando políticas proteccionistas, por ejemplo. En un porcentaje tan minúsculo, pero tan minúsculo de su economía en su conjunto, que no es relevante. Y por otra parte, Estados Unidos respeta fundamentalmente muchísimas otras cosas, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, etcétera, que el que inventa algo es dueño de los beneficios de eso, que compensa claramente ese otro tipo de efectos. Me voy un minuto del tema, pero ya vuelvo. En China, en noviembre de este año pasado, de 2018, se anunció un plan gigantesco de apoyo, crecimiento, apuntalamiento, no sé cuál es la palabra, del sector agropecuario chino. ¿Cómo nos pega eso en Argentina? ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? Van a hacer un montón de temas que están vinculados no solamente a la capacidad de producir, sino, por ejemplo, a el nivel y sistema de educación que van a aplicar en todas las comunidades rurales chinas. Van a tener los mejores servicios de internet, van a tener un sistema educativo diferente que el que hay en las ciudades. Todo eso va a tener un impacto enorme a lo largo de los años, no es para mañana, no es para pasado. Pero nosotros vamos a estar en condiciones o intención de adaptarnos a eso. Y ahí cuando hablaban en la pregunta de Santiago de la posición o el no consenso de nuestros representantes. ¿Es por defensa personal? ¿Es porque si yo no quiero competir es porque tengo miedo de que de antemano estoy menos preparado? ¿Es por beneficio de la población que quizás no la ven preparada todavía para competir? ¿Es por ignorancia? ¿Es por falta de educación? Yo creo que es una falta de valores, o sea, en el sentido de que obviamente es más cómodo seguir como estoy. A lo mejor, es como los gorditos, que le seguimos siendo gorditos porque total la dieta la empiezo mañana.
Pero, sí, no sé por qué me miraste, pero bueno. no, está lo bien. mira Santi, lo mira Santi, lo mira Santi. Está muy bien. Pero el problema que tenés es que los beneficios, si existen, van a estar allá. Y los costos están acá, Pero hoy. necesito repreguntarte, casi discutirte, pero no estamos bien. Los beneficios de mantenernos como estamos, yo creo que hay un incentivo Bueno, al cambio justamente mucho porque más nos fuerte. venimos manteniendo como estamos ya, ¿cuánto? 10, 5, 50 años, 100 años, depende de con quién empieces a hablar. Ese es un tema que no está resuelto. Los que quieren el crecimiento son aquellos que pueden estar orientados a la exportación. Y tenemos tal desconocimiento en Argentina de qué es lo que nos orienta hacia el mundo. Fíjate que hay mucha gente que cree que el sector agropecuario gana plata siempre. Bueno, o que como yo no estoy en el sector agropecuario no voy a ganar. Y nadie piensa que uno puede insertarse en esas cadenas de valor de múltiples maneras. Claro. Puede ser el contador que le lleva los impuestos a una empresa que está vinculada en el transporte del sector exportador. Puede ser un ingeniero que trabaja en sistemas, en algo que va a estar eventualmente vinculado. El que hace las rutas para que llegue Es más lo que rápido. tracciona, o sea, la industria forestal en Noruega. ¿Cuánta gente andaba con un hacha cortando árboles? Y fue lo que mantuvo la economía durante 50 años. O luego cuando tuvieron a Nokia, ¿todo el mundo trabajaba haciendo telefonitos? Claramente no. O sea, tenés que encontrar una cosa que es lo que te tracciona, que es lo que te lleva para adelante. En Argentina sería energía y sector agropecuario. Y ambas tienen un rechazo de la población, creen que hay prebendas. El gobierno, cuando trata de arreglarlo un poquito, pone por algún lado un beneficio y siempre te queda la duda cómo fue y por qué fue. Son cosas nuevas que se están creando, entonces lo haces con las reglas de juego anteriores o le creas nuevas reglas. Bueno, con Vaca Muerta hace poco hubo un choque entre una empresa y el gobierno también por temas Y subsidios. antes, con el sindicato para no hacerlo. También. Pongamos la economía, lo que llamada economía del conocimiento, el software, etcétera. Tienen una serie de beneficios impositivos, sobre todo desde el punto de vista de la carga laboral, muy importantes, que ahora se estarían extendiendo a muchas más actividades, pero no a todas. Entonces hay gente que dice, ¿por qué ellos? Y para mí hay varias razones muy positivas, ojalá fuera para todos, pero una de ellas es que es una cosa que no podrías medir. O sea, esos pibes se pueden ir a trabajar a cualquier otro lado. Y aun cuando se queden trabajando en el fondo de la casa, ¿cómo haría el gobierno para saber que están trabajando? O sea, sería un producto bruto fantasma que no tendríamos conciencia. O sea, hay que dar el beneficio para que por lo menos se quede en Argentina. Segundo, es algo nuevo. Si no le das algún beneficio, directamente no va a existir. Por lo tanto, no es que haya un costo para el resto de la sociedad, es simplemente algo adicional. Sin embargo, eso no se entiende, no se considera como algo bueno. Imagínate un equipo de fútbol en donde hay una cantidad de chicos que están jugando al fútbol. Si vienen 10 chicos más, vos decís, bueno, puedo hacer un picadito. Otra diría, no, porque me van a quitar tiempo de jugar a mí. Hay las dos formas de verlo. Y en Argentina estamos mucho más en, yo me quedo con la pelota. Una pregunta ahora al sombrero de educadora. ¿Por qué tiene tan mala prensa la libertad? Cuando la libertad es lo que nos permite a todos la independencia, no solo de elegir, sino de sentirte protagonista de tu vida. Acá parece que queremos hasta proteger los precios, controlar, etcétera, desalentar bajo todo punto de vista la posibilidad de elegir. Yo creo que debe haber muchas razones, ¿no? Pero es muy probable que al haberse roto la dupla derecho con responsabilidad, al creer que solo tenés derechos y nunca tenés una responsabilidad, hemos perdido la libertad, porque si vos tenés derecho, pero tenés que asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo, o sea, sos libre de hacer tus cosas, pero bancátela, ahí es donde se ha roto bastante la cuestión. Y además es mucho más cómodo que alguien te dé algo que tratar de generarlo. La libertad la querés para generar algo, para hacer algo. Pero a ver, todo chico adolescente quiere ser libre. Dice, déjame volver más tarde, mamá, o no sé, déjame para la pollerita bien corta, mamá, o sea, hay un montón de cosas sí, que los chicos quieren. Ellos a los 25 ya conocen más lugares del mundo de lo que nosotros conocíamos a los 40, no sé. Bueno, eso es maravilloso, pero también convengamos que el costo de transporte ha bajado extraordinariamente. Pero cada uno valora la libertad en prácticamente todos los ámbitos, menos en el económico. Yo creo que nos han taladrado la cabeza durante muchísimo tiempo diciendo que hay un señor que tiene el control, volvemos al principio del programa, y ese control, él sabe lo que va a ocurrir y te va a decir. A ver, creo que fue Axel Kicillof cuando era ministro de Economía que dijo que, no estoy segura, que dijo que si la economía soviética hubiera tenido un buen Excel, porque antes se hacían las cosas a mano, no hubiera fracasado. O sea, piensa que realmente se puede controlar todo. ¿Cómo haces para saber lo que están haciendo tus competidores? Pongo otro ejemplo, ¿invertirías o no invertirías en un país que no está bien, como es ahora? Que estamos en un proceso de transición y que ni siquiera sabemos a dónde vamos. ¿Invertirías o no?
Si vas a esperar a que te digan cómo va a estar mañana, si vas a esperar a saber cómo va a estar el dólar dentro de 7 años, 3 meses, 4 horas, nunca vas a hacer nada. Sí, yo invertiría siempre y cuando entienda, que es lo que a mí me falta entender todavía, que el producto de mi esfuerzo va a ser mío. Por eso, O la al libertad menos no se voy a valora. decidir yo cómo distribuirlo. Y acá lo que veo es que si te va bien, te vas a quedar con el 30% de tu esfuerzo, y si te va mal, pones el 100%. La libertad no se valora, justamente. Vos no sos libre de usar tus 70. A ver, hay un impuesto a las ganancias, en todas partes del mundo existe, más alto, más bajo. Podemos discutir eso, sería mejor que fuera más bajo, pero vos te podés decidir con el resto que haces. Hoy ni siquiera tenés esa decisión, porque no es cierto que vos pagas solo 30 y el 70 es todo tuyo. Porque para llegar a eso has tenido que pagar muchísimos impuestos propios y ajenos. Cada vez que vos compras un insumo estás pagando el impuesto a las ganancias y el ingreso bruto de que estuvo antes en la cadena. Así que no existe la verdadera libertad. Y cuando alguien hace uso de ese dinero para reinvertir, qué bien le va que pague más por un permiso o por salarios. Estamos llenos de ejemplos que alguien pone un cartel en su negocio, en su panadería, y viene la municipalidad y dice, no, ese cartel es demasiado grande, demasiado chico, no puede tener luces, o tiene que pagarme por mes o por año, tendría que haberme pedido permiso. ¿Por qué no puedo poner un cartel de mi panadería? Hay muchísimas de esas cosas que la gente no sabe o no imaginaba que iba a tener ese control de sus actividades. O sea, no sos libre de muchísimas cosas. Una cosa es que la libertad tiene un límite, que es cuando molesta o ofende a los demás. Hay varios artículos de la Constitución que se refieren a eso. O sea, yo termino mis derechos cuando empiezan los de los demás. Pero siempre hablamos de derechos y nunca de responsabilidades. Esa parte creo que ha fracasado enormemente en nuestra educación. Diana, haciendo un análisis de los últimos 4 años, ¿te imaginabas desde diciembre de 2015 que este iba a ser el panorama actual? No. Tal vez por optimista, Puede ser. porque uno quiere creer que el país siempre va a estar mejor. En realidad en los terribles años de la década ganada o perdida, según con quién hablas, también siempre crees, bueno, pero ahora puede mejorar. Así que no por optimismo inveterado, sino porque se han cometido una serie de errores no forzados, que desde el punto de vista macro, que son muy importantes. Tampoco me imaginaba que iba a haber tantos avances en pequeñas cositas micro que se han dado. Déjame hablar de las cosas positivas, porque las malas las sabemos todos. Sí. O sea, la inflación, el dólar, todo eso lo sabemos. Por ejemplo, se ha inaugurado esta semana un nuevo paso entre Mendoza y Chile, que alivia un poquito el Cristo Redentor. Es un paso para carga. Para que eso exista, tuvo que haber asfalto de esa cosa de ripio infame que había antes. Con lo cual tuvo que trabajar Vialidad Nacional, la provincial, ponerse de acuerdo con los chilenos. Claro. Tenés que tener aduanas, tenés que tener migraciones, tenés que tener la AFIP, tenés que tener un playón de maniobras, tenés que tener un montón de cosas para que ahora un camión pueda pasar de acá hasta allá. Todo eso es un trabajo de coordinación y plata que ha llevado un cierto tiempo. ¿Ustedes sabían de esto? No. Bueno, hay muchas de esas cosas que como objetivamente no parecen tan grandes, pero el esfuerzo previo para haberlo logrado sí ha sido un esfuerzo, no de plata, pero sí de coordinación. Y el esfuerzo de plata sí es haber hecho la ruta que funcione y que ojalá esté bien hecha y no venga una lluvia y se lleve el asfalto, que también podría ocurrir. Está muy bien la calidad, sí, incluso quizás yo ya porque tengo bastante más años, pero cuando veo los trenes que ya están por el aire, que le pusieron los altos niveles, Sí. etcétera, decís, wow, hacía muchos años que no se veía una infraestructura, por lo menos moviéndose, espero que sea de buena calidad, pero por lo menos sacudiendo la ciudad. Sí, la infraestructura, bueno, esa es la urbana. Ahí yo hubiera preferido, o sea, perdón, eso se hace con fondos de la ciudad, o sea que la ciudad los dedica dentro, pero desde el punto de vista de la infraestructura nacional, el mejor destino siempre es la infraestructura destinada a mejor y mayor producción, que te baje los costos. Claro. Si te baja los costos, ahí tenemos un tema que es muy relevante para poder seguir produciendo. Claro. Acabo de escribir algo sobre el tema de la ruta de la seda en China. Falta mucho para que esté terminada. Se calcula 20, 25, 30 años. Pero nosotros no estamos ahí. Son 60 países, Argentina no. Es el 55% del PBI del mundo, nosotros no. Es el 75% de la población, nosotros no. O sea, ¿cómo nos vamos a adaptar a eso? ¿Vamos a seguir con una economía cerrada? ¿Cuántos de nuestros miembros del Congreso saben que eso existe?
Ahora que se van a enterar por ver este programa que es fantástico y maravilloso, van a querer todos el viajecito. Agenda, está bárbaro. Claro. Tenemos que tener el desafío. Pero todos se van a ir de viaje ahora, vas a ver. No, responsabilidad para ver. Claro, Está muy bien. todos tenemos que crecer y todos tenemos que exportar, pero de nuevo tenemos responsabilidad. Nadie puede controlar todo, pero sí vos tenés que tener control de tus actividades. Si no, Diana, un placer tenerte aquí como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con los agrotips. Vemos agrotips. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agrotips en el Inversor. Hoy les quiero hablar del potencial que tiene la producción de vinos en la Argentina. Argentina, como todos saben, es un importante productor y exportador de vinos, tanto tintos como blancos. Y por supuesto, el vino, como el asado, ya es parte de nuestra identidad como país. ¿Quién en una mesa no tiene siempre una buena botella de vino? Argentina es el sexto productor de vino del mundo, detrás de Italia, de Francia, de España, de Estados Unidos y también de Australia. Producimos cada año más de 11 millones de hectolitros, en unas 230.000 hectáreas aproximadamente a lo largo y ancho del país, porque hay más de 15 provincias donde se producen el vino, pero se concentra la producción en un 70% en Mendoza, el 20% de San Juan, y después hay otras provincias importantes como el caso de La Rioja, de Salta y otros productores también que han surgido en el último tiempo, como el caso de Buenos Aires, inclusive en lo que es la zona de Chapalmalal, cerca de Mar del Plata. Hay que hablar de este sector porque sí, porque genera gran mano de obra. En la Argentina hay cerca de 900 bodegas y unos 18.000 pequeños y medianos productores vitivinícolas que generan 100.000 puestos de trabajo a nivel directo, y lo que es indirecto llegamos a las 300.000 puestos de trabajo en todo el país, en lo que hace al sector vitivinícola. Hay que hablar también del prestigio que ha ganado la Argentina a nivel internacional, teniendo en cuenta que la calidad de nuestro vino es reconocido en prácticamente todo el planeta y se exporta a más de 120 países y genera cada año unos 800 millones de dólares. Los principales destinos son Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil. Y antes de terminar les quiero dejar un agrotip, porque todos sabemos o habremos escuchado en algún momento qué es el mosto. Nos preguntamos, bueno, simplemente el mosto surge de lo que es el proceso de elaboración del vino, es simplemente jugo de uva, que tiene las semillas, que tiene la piel de la uva, que eso sale del proceso cuando se elabora el vino antes de la fermentación, es decir, antes de que los azúcares pasen a ser el famoso alcohol que tiene el vino, que a todos nos encanta. Y obviamente se usa en la industria de las gaseosas, de las bebidas, de los jugos, en la industria farmacéutica y también se usa en lo que hace al tema de las golosinas, ¿no? Es muy importante en la industria de las golosinas. Con esto llegamos al final de AgroTips en esta edición. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con el inversor. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo. Juan está tranquilo. Su empleador ya lo registró como trabajador rural. Si no estás registrado o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Un banco diferente. Banco Hipotecario. Y se nos fue el programa y empezamos tratando de hablar la ilusión del control. Y casi nos engañamos a nosotros mismos porque empezamos con la ilusión del control creyendo que íbamos a controlar el programa. Y terminamos Se nos fue de las hablando- manos. Se nos fue de las manos. Terminamos hablando de la libertad. Y creo que vale la pena cerrar el programa de hoy con un concepto de eso. Creo que ambos adherimos, creo que el equipo Bulat por completo adhiere, tratar de valorizar un poco esa hermosa palabra que significa la libertad de elegir a tu edad, que vos puedas definir tu destino, que seas dueño de los esfuerzos que vos haces y también hacerte cargo de los castigos si las cosas salieron mal. Pero la libertad de elegir es lo que tiene un premio especial. Las cosas valen mucho más si no solo tengo que obedecer y que me digan lo que tengo que hacer. Y si no, demos una vuelta por el mundo, cómo viven los países que respetan las principales libertades y las que no respetan las principales libertades. ¿Dónde te gustaría vivir más finalmente? Porque te puede ir bien económicamente, incluso en PBI. Pero la gente migra hacia lugares donde, sobre todo la generación más joven, tiene la posibilidad de elegir. Fue la idea de hoy, Santi, tratar de hablar de eso, de un poquito esta ilusión del control, y podemos escribir más, si quieren, para los que les gusta, en elpuntodeequilibrio.com. Exactamente, ahí pueden escribirnos, también nos encuentran, reitero, en nuestras redes como Equipo Bulat y también pueden escribirnos consultas al mail equipo.bulat@gmail.com, sobre todo en esto, ¿no? Y la falta de consenso que hay en la Argentina de hacia dónde estamos yendo en algo que quizás es tan claro como la libertad y que en lo económico quizás suena como una palabra mala. Tal cual. Y nos queda unos segunditos. Simplemente les queremos vender el programa de la semana que viene, donde vamos a querer, entre otras cosas, tratar de meterle innovación en el agro para entender que no todo está perdido, de que todavía tenemos muchas alternativas, sobre todo para aquel que quiere encontrar algo nuevo. Pero si quiere saber más, nos tiene que ver la semana que viene.